Hola, soy Begoña Peco, profesora del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. En este vídeo os voy a enseñar cómo aplicar las técnicas de clasificación a matrices de datos con SPSS. En este caso, trabajaremos con el fichero melojar 2010.xls en SPSS. Bueno, esta es la matriz de datos con la que vamos a trabajar. Se trata de un muestreo que realizamos en la provincia de Soria, en una ladera, en la que se dispusieron 14 parcelas de 10 por 10 metros, y en esas parcelas nosotros anotamos una serie de datos de contexto, por ejemplo, las coordenadas geográficas de cada parcela, la altitud sobre el nivel del mar, la orientación, estaban todas orientadas, era la misma ladera y todas las parcelas orientadas al norte, etc. Además de medir variables de contexto de este tipo, que son ambientales en cada una de estas parcelas, medimos la cobertura de las especies herbáceas y leñosas que había en esa parcela. Esas especies aparecen a partir de la columna esta, Brachypodium pinnatum, y continúan hasta el final de la matriz con viola alba. Entonces, estos valores que aparecen ahí serán valores de cobertura en tanto por ciento de estas especies en esas parcelas. Lo que vamos a hacer en primer lugar con esta matriz es intentar hacer una clasificación de estas 14 parcelas en función de la similitud multivariante que haya entre ellas relacionada con la composición de especies que tiene cada una de las parcelas. Es decir, vamos a tener en cuenta las abundancias de todas las especies simultáneamente mediante unos índices, y gracias a esa cuantificación vamos a poder determinar en qué medida se parecen mucho o se parecen poco esas parcelas por su composición florística. Entre las técnicas de clasificación que podemos optar hay varias técnicas, y en este vídeo vamos a ver dos de ellas que las vamos a usar simultáneamente, porque con unas vamos a ver ciertas cosas y con otras vamos a poder profundizar un poco más. Pero son dos métodos que tienen aproximaciones muy diferentes. El primer método serían las clasificaciones jerárquicas, que, como os he comentado en la teoría, parten de una matriz de datos multivariante como estas, calculan una matriz de distancias entre observaciones, que es también multivariante porque tiene en cuenta las abundancias de todas las especies, en este caso, simultáneamente, y luego, basándonos en esa matriz de distancias, el programa produce un árbol de clasificación, o también llamado clúster, que nos muestra en qué medida se parecen unas observaciones a otras en función, como os digo, de la composición florística que tiene. ¿Cómo hacemos esta técnica con el SPSS? Pues nos vamos al panel de analizar y en clasificar buscamos el clúster jerárquico. Entonces, lo primero que yo he hecho y que vosotros tendréis que hacer cuando trabajéis con esta matriz es introducir en este panel de variables todas y cada una de las especies que yo he medido o que hemos medido en las 14 parcelas. Como veis, acaba en la viola alba y empieza por el Brachypodium pinnatum. Además de meter aquí estas especies, que son la matriz de datos con la que yo voy a trabajar inicialmente, yo voy a clasificar mis parcelas solo teniendo en cuenta las especies. No voy a tener en cuenta ninguna de las otras variables que están en este panel, que luego veremos cómo las puedo utilizar para interpretar los resultados. Además, yo le voy a pedir que me etiquete los casos cuando me lo ejecute por la parcela, para que yo sepa, cuando vea el clúster o el fenograma, para que vea cada una de las observaciones, que me la identifique como la parcela que era, de la 1 a la 14. Bien, para seguir pidiéndole cosas, bueno, yo aquí voy a clasificar los casos, que son mis parcelas. Podría también clasificar mis especies en función de en cuántas parcelas tienden a aparecer simultáneamente, pero eso no tiene mucho sentido en este caso.
Entonces yo voy a clasificar los casos, que en este caso son las parcelas. Todo lo que yo tenga en filas en la matriz que yo tengo aquí abierta, para SPS serán los casos, y lo que yo tenga en columnas serán las variables. Bueno, en estadísticos le voy a dejar como está, que me dé el historial de conglomeración. En gráficos le voy a pedir el dendrograma, si no está señalado. Y los témpanos se lo voy a quitar porque es un diagrama que no lo necesito y es muy enredado. Le damos a continuar. En el método, primero acordaros por la teoría que yo os he comentado que aquí hay dos decisiones. Por un lado tenemos que determinar qué índice de distancia o de similitud vamos a usar para medir el parecido multivariante de estas parcelas. Entonces, como mis datos son de intervalo o de razón, porque veis que tengo valores que valían de 0 a 100, aunque en realidad la mayoría son bastante más bajos, pero son valores continuos, pues yo he decidido utilizar la distancia euclidia, aunque existen varias posibilidades de distancias. Evidentemente el resultado de mi clúster va a depender del índice de distancia que yo utilice, pero la distancia euclidia, pues para este tipo de datos es un índice adecuado. Si tuviera datos binarios, o sea, información cualitativa, pues podría utilizar otra serie de índices que también andan por aquí. Pero bueno, tenemos datos de intervalo, o si tuviera recuentos, pues también hay otros diferentes. Tenemos datos de intervalo. En principio yo no voy a estandarizar los datos, voy a dejar los valores tal cual y ni tampoco voy a transformar las medidas, pero aunque podría utilizar estos paneles para hacerlo. Después, perdonad, no os he dicho que el segundo aspecto importante que yo tengo que decidir es qué método de agrupación voy a utilizar. Acordaros que en clase, en la teoría, os he dicho que tenemos el método del vecino más próximo, del vecino más lejano, del promedio o del centroide. Bueno, pues el que vamos a utilizar nosotros, podríamos utilizar varios. Veis aquí aparecen el del vecino más lejano, el del vecino más próximo, el del centroide o el de la mediana. Vamos a utilizar el enlace entre grupos, que es el de la media, que yo también os he comentado en clase. Que quiere decir que yo uniré una observación a un grupo a una distancia igual a la distancia media con todos los individuos que ya estén en ese grupo. Bueno, le damos a continuar y de momento no voy a hacer nada más porque luego cuando ya haya visto el fenograma ya decidiré algunas cosas más. Le damos a aceptar y entonces lo primero que yo puedo observar aquí es el historial de conglomeración. ¿Esto qué quiere decir? Pues que basándose en la matriz de distancia euclídea que yo he generado, va a ir juntando observaciones, o sea, parcelas en este caso, por el parecido. Primero junta las que más se parecen y a medida que va avanzando, pues va juntando nuevas parcelas que se parecen mucho. Entonces, por ejemplo, las dos primeras que junta son la 8 y la 9 y esta es la distancia euclídea que hay entre ellas, luego la 1 y la 3, luego la 5 y la 7, luego la 10 y la 12, pero por ejemplo en el paso 5 ya va a juntar la parcela 5 al grupo donde ya está la 1, porque la 1 ya estaba aquí clasificada y la 5 también estaba ya clasificada. Entonces en este paso lo que está uniendo en realidad es el grupo 1, 3 con el grupo 5, 7, aunque aparece como la 1 y la 5. Pero como ya estaban previamente unidas a otras, pues lo que está uniendo son esos dos grupos. Y estas distancias serían la media de todas las distancias que hay entre esos dos grupos, que serían 4 distancias. Y así sucesivamente, ¿vale? Una vez que termina de unir todas las parcelas y ya no le queda ninguna parcela sin unir, pues me muestra el fenograma. Estos fenogramas se llaman jerárquica esta clasificación porque no solamente te dice que hay X grupos, 1, 2, 3, 5
o los que sean, sino que además te muestra una jerarquía en cuanto a la similitud entre las parcelas que hay en esos grupos. Entonces, vosotros veis que aquí, si nosotros cortamos este fenograma a este nivel, vemos que hay dos grandes grupos. Un grupo que son la parcela 1, la 3, la 5, la 7, la 2, la 4 y la 6, que en general se parecen más entre ellas de lo que se parecen a estas otras parcelas y por eso están separadas a este nivel, ¿no? Y luego tenemos otro grupo que son la parcela 8, la 9, la 14, la 11, la 10, la 12 y la 13. Una primera observación es eso, que hay dos grupos iniciales que son bastante consistentes, puesto que se separan bien desde el principio, pero que el grupo de abajo son parcelas que son más homogéneas, porque estas distancias que hay aquí son más cortitas. Estas barritas, estas longitudes, como dice aquí, sería la distancia reescalada a esta escala de 0 a 25. Entonces, que aquí haya dos parcelas que tengan una barrita muy pequeña y que se conecten entre ellas quiere decir que se parecen mucho y cuanto más lejos esté, pues menos se parece. Por ejemplo, en este grupo las que más se parecen son la 1 y la 3 y la 5 y la 7 y la que menos se parece a ellas es la 6, que tarda mucho en unirse al resto de las parcelas. Sin embargo, en este otro grupo lo que vemos es que hay algunas parcelas que se parecen mucho, como la 8 y la 9, o la 10 y la 12, pero luego las demás parcelas se unen a unas distancias relativamente largas. Lo cual quiere decir que este grupo es mucho más heterogéneo que este otro primer grupo. Bueno, vemos que con esta técnica hemos conseguido una clasificación que aparentemente, a nivel multivariante, define dos grandes grupos. Entonces, yo quisiera ahora caracterizar qué especies son las especies indicadoras de cada uno de esos dos grupos. Entonces, para hacerlo tendría dos opciones. Una, anotar en mi matriz de datos o incluso salvarlo desde el menú de aquí de este mismo análisis a qué grupo pertenece cada una de las parcelas y luego pues hacer una nova para cada especie pidiéndole que me diga si esa especie difieren las medias entre esos dos grupos de parcelas. Hay otra forma también de hacer esta misma operación de una manera más rápida y es utilizando la segunda técnica de clasificación que os quería presentar, que es la clasificación de Cummings. Entonces, esta segunda clasificación no funciona como la primera, que partía de una matriz de distancias y luego utilizando un algoritmo de clasificación llega a hacer este fenograma, sino que es un método iterativo. Y ya os he explicado en teoría en qué consiste, pero brevemente os repetiré que consiste en que yo le voy a decir a priori cuántos grupos quiero hacer con esta matriz de datos para mis observaciones. Y él va a hacer una agrupación aleatoria de esas observaciones y luego va a ir modificando las observaciones dentro de los grupos hasta conseguir la agrupación óptima. Y la agrupación óptima para una clasificación es que los miembros que están en un grupo se parecen mucho dentro del grupo y muy poco a los del otro grupo. Entonces, lo que hace el Cummings es precisamente eso. Entonces vamos a hacer una clasificación con Cummings de estos mismos datos y vamos a compararlas y veremos que van a salir, en este caso, porque el fenograma es muy claro, van a salir cosas muy parecidas. Entonces, para hacer una clasificación de Cummings, iremos a analizar y a clasificar y aquí buscaremos el clúster de K-medias. Volvemos a meter aquí todas las especies, como antes, hasta viola alba, desde Brachypodium pygnatum, y la vamos a etiquetar de nuevo con parcela. Como yo ya he visto que el clúster anterior tiene dos grupos que son muy claros, pues yo le voy a pedir aquí dos clústeres. Si hubiera visto aquí que hay tres grupos claros, pues le pondría un 3 o lo que fuera necesario. Si yo tengo por casualidad
una clasificación que no forma dos grupos muy claros, sino que se parece mucho a este grupo de arriba, que en realidad no hay grupos, sino que se van sumando una tras otra las observaciones, pues entonces ninguna de las dos clasificaciones me va a decir nada muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, le pido 2 clústeres y no le pido nada más. Y ahora sí, como ya tengo la sospecha que me va a sacar 2 clústeres y van a coincidir posiblemente con esos que ya tengo, le voy a pedir que me guarde el clúster de pertenencia, me lo va a guardar en la matriz de datos para luego yo poder operar con el clúster de pertenencia. Además, le pediré en opciones que me haga una tabla de ANOVA y que me diga los centros de los clústeres iniciales. Le damos a continuar y aceptar. Bueno, aquí tenéis una primera tabla que son los clústeres iniciales, que esta es la que os digo que hace inicialmente y no tiene mucho interés. Pero esta segunda ya son los clústeres finales. ¿Esto qué quiere decir? Que Brachypodium pinnatum tiene una abundancia más alta en el grupo 1 que en el grupo 2. Y por lo tanto, si fuera significativa esta diferencia, pues yo la podría asociar al grupo 1. Y entonces, con estos números yo puedo luego, cuando vea la tabla de ANOVA, decidir qué especies son características del grupo 1 y qué especies son características del grupo 2. Entonces, me voy primero a la tabla de ANOVA y aquí, esta tabla de ANOVA no la tenéis que tomar como un test de hipótesis con su p-valor, etcétera, etcétera, porque al haber hecho tantos test simultáneos estoy inflando mucho el error de tipo 1. Entonces se tiene que mirar los niveles de significación solo a modo orientativo, no nunca decir es significativo a un nivel X. Pero para verlo a modo orientativo sí que nos sirve y podríamos seguir trabajando pues con los niveles que hemos trabajado en estadística de testado de hipótesis. O sea, podríamos decir, bueno, pues voy a ver todas las especies que tengan un nivel de significación que sea menor que 0,05, pues voy a considerarlas como potenciales especies indicadoras de alguno de sus grupos. Entonces, por ejemplo, Brachypodium no ha salido significativa. Entonces, aunque aquí tenga una mayor abundancia en el grupo 1 que en el grupo 2, esto no me dice nada porque posiblemente haya mucha variabilidad. Porque daros cuenta que esto es la abundancia promedio, pero puede haber una abundancia con mucha variabilidad y entonces una diferencia de 7 a 2 no es significativa. Sin embargo, Cares saleriana sí que dice que es una especie característica de uno de los grupos porque se ha dicho que es significativa y ahora nosotros ya sabemos que es una especie característica del grupo 2. ¿Veis? Cares saleriana le hemos adscrito al grupo 2 mediante los centroides que aparecen en esta tabla, los centroides finales de cada uno de los clústeres. Otra especie que podríamos considerar que podría ser significativa, pues sería esta, que es Conopodium, seguramente, SPP. Pues el Conopodium SPP, veis que aquí tiene 5,1, por ejemplo, pues esta podemos ascribirla al grupo 1 en vez del grupo 2. O sea que ya tenemos una especie característica del grupo 2 y otra del grupo 1. Y así sucesivamente. Iríamos buscando aquí todas las especies que tengan valores muy significativos o significativos, pero sin darles ese peso de significación estadística tradicional, simplemente como un indicador de que están más asociadas a un grupo que lo están las demás, y luego mirando los centroides estos, pues asignarlas a un grupo. De manera que cuando nosotros ya queramos exponer nuestros resultados, pues nos podríamos plantear este fenograma y además podríamos darle a este un nombre, grupo 1, y a este grupo 2, y decir en una tabla qué especies, con qué medias y con qué desviaciones típicas están en el grupo 1 y en el grupo 2. Aquí no hemos mirado ni las medias ni las desviaciones típicas, pero vosotros se las sabríais pedir, porque ya sabéis cómo se hacen estas cosas. Entonces podríais, con vuestra lista de especies,
pedirle que os dé los estadísticos descriptivos de todas y cada una de esas especies y por lo tanto podríais anotar en una tabla las medias y las desviaciones típicas de todas esas especies, pero solo seleccionando aquellas que sean características del grupo 1 o del grupo 2. Otra cosa que se suele hacer cuando tienes un clúster es mirar cómo las especies estas que tenemos de interpretación del entorno que os he enseñado en la matriz de datos antes, vamos a volver a verla. ¿Os acordáis que había aquí una serie de variables que algunas eran cuantitativas, otras eran cualitativas? Por ejemplo, la litología es cualitativa, la cobertura arbórea o la arbustiva son cuantitativas, el número de árboles, la textura, etc. Entonces nosotros podríamos preguntarnos, igual que nos hemos preguntado qué especies discriminan a cada grupo, nos podríamos preguntar si, pues por ejemplo, la litología discrimina a los grupos. Entonces, para eso he salvado la pertenencia a los grupos de este segundo análisis, que es esta nueva columna que ha generado. Entonces me está diciendo que el 1 es el grupo 1 del Camins y las 2 son el grupo 2 del Camins. Entonces, si yo quisiera ver si estos dos grupos, que son en realidad es una variable cualitativa, grupo 1, grupo 2, están asociados a la textura, que es otra variable cualitativa, no, mejor a la litología, ¿qué tendría que hacer? ¿Alguien me puede decir? Bueno, como no me vais a decir nada porque estoy yo sola, os lo digo yo. Lo que haría sería un chi cuadrado porque tengo dos variables cualitativas. Entonces nos iríamos otra vez a analizar estadísticos descriptivos y tablas cruzadas. Aquí tenemos, por un lado, hemos dicho que tendríamos los grupos que he generado con el Camins, que serían estos. Y por otro lado tenemos la litología, que está aquí. Aquí le pedimos que nos dé en estadísticos el chi cuadrado y le damos a continuar y aceptar. Entonces, efectivamente, esta tabla nos está diciendo que el chi cuadrado es muy significativo, es decir, que hay una asociación entre la pertenencia a un clúster de las parcelas estas y la litología. De manera que además mirando en este caso al ser de 2×2 no tengo que pedir ni residuos estandarizados ni nada, mirando simplemente el nivel de significación y mirando el clúster, ya veo que el clúster 1 está caracterizado por las arenas, porque todas las observaciones son de arena, y el clúster 2 por las calizas. Esto es una cosa que no suele suceder en la vida normal. En este caso es que se trataba de una ladera que tenía un corte muy claro de litologías hacia la mitad de la ladera, ¿no? Entonces, yo ya podría decir esto. Además, como os decía, si yo tengo variables cuantitativas, pues como la cobertura arbórea, por ejemplo, podría ver si la cobertura arbórea también discrimina entre parcelas, entre grupos, perdón, de parcelas. Y entonces, ¿cómo podría hacer esto? Tendría una variable cualitativa, que son los grupos, y una variable cuantitativa, que son las parcelas. La técnica más adecuada, como todos vosotros debéis de saber, es la tDstudent, por ejemplo, o el ANOVA. Entonces vamos a hacer, pues por ejemplo, una ANOVA, analizar, comparar medias, ANOVA de un factor, donde por un lado voy a tener mi variable cuantitativa, que puedo incluso meter varias, voy a meter varias, la cobertura arbórea, arbustiva y herbácea, por ejemplo. Y mi factor va a ser el clúster, que lo voy a poner aquí. Y como tengo dos grupos, no necesito hacer post-hoc ni nada más. Le doy a aceptar. Y aquí vemos los resultados. Entonces vemos que de las tres variables que yo he metido,
Solo la cobertura arbórea discrimina entre grupos, pero no discrimina la cobertura arbustiva ni la cobertura herbácea, porque no son significativos. Si yo quisiera decir qué cobertura arbórea promedio hay en el grupo 1 y en el grupo 2, pues solo tendría que sacar otra vez los estadísticos promediados por el grupo 1 y el grupo 2 de la cobertura arbórea, que ya también debéis de saber cómo se hace. Pues con esto terminamos esta demostración. Para presentar los resultados de estos análisis, pues podríais poner, por ejemplo, el dendrograma, la figura del dendrograma de la clasificación jerárquica que habéis hecho, modificándola ligeramente, pues por ejemplo poniendo el nombre a los grupos, o cambiando las etiquetas de las parcelas y poniéndolo más grande, o como vosotros lo consideréis más conveniente. Y no os olvidéis de especificar en el texto tanto el índice de distancia que habéis usado para calcular el parecido entre parcelas como el algoritmo de clasificación. Además del fenograma, y que deberíais de discutir su forma y por qué creéis que sale lo que sale en el texto, podríais poner una tabla con las medias y los errores estándar para cada grupo de las especies que os hayan salido indicadoras, que no son todas, sino es una parte pequeña con sus estadísticos, y también otra tabla, no en la misma, sino en otra tabla similar, poner las variables ambientales que hayan salido diferentes entre los dos grupos, con los valores también de los estadísticos, que no serán siempre el valor de f, sino que a veces será un chi cuadrado, será otra cosa.